vamos entonces a, pues no sé si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que vamos a hacer, me cuentan y obviamente pues miramos qué vamos a trabajar. Entonces, recordemos que nosotros estamos trabajando la distribución normal, que es la distribución más importante de la estadística. Recuerden que es la más importante pues porque su forma y todas las propiedades que tienen permiten matemáticamente a nosotros poder hacer un montón de cosas buenas y fáciles, entre comillas, en la parte de modelación, en la parte de predicción, ya en el uso, pues, como tal de la estadística. Vamos a mirar una última temática que nos falta hoy. Entonces vamos a hacer este ejercicio y como les dije ya el próximo jueves nos juntamos toditos a las 10 de la mañana y hacemos uno general de la normal. Entonces, miren acá, nosotros hicimos estos ejercicios para buscar en la tabla normal y recordando siempre que cuando nosotros estamos trabajando cualquier variable cuantitativa continua, nosotros debemos hacer una prueba de normalidad. Esa prueba comprende, o pues lo que requiere la prueba, es verificar si mi distribución de la variable en cuestión tiene esta forma. Pues digamos que es algo como mirarlo porque la normalidad tiene otras características, pero es básicamente mirar si sí. Resulta que si yo hago mi prueba y mi prueba me da que tiene esta forma, o sea, digamos que el histograma de frecuencias presenta esta forma, entonces la prueba me va a dar positiva y yo ya puedo afirmar inmediatamente todas las propiedades de las que hablábamos, que es simétrica, que es mesocúrtica, que tiene una forma específica en su forma, pues valga la redundancia, o sea, su parte gráfica. Adicional a eso, nosotros estamos también diciendo que cumple con la regla empírica, que básicamente es cuando nosotros, bueno, que el ancho de la curva lo da, estaban desviaciones estándar, que en el centro está la media, y que hay unas características como la regla empírica, donde nosotros decimos que a más o menos una desviación, a más o menos dos desviaciones, etcétera, etcétera, nosotros encontramos cierto porcentaje, porque el área bajo la curva es probabilidad, pues que se convierte también en porcentaje o en proporción en términos descriptivos. Entonces, hoy vamos a ver una cosita un tantico diferente. Así como vayas en el mundo al revés, ¿sí? Entonces, la normal también tiene su mundo al revés. Entonces, me hago entender. Normalmente, y seguimos con la normalidad, ¿no? O lo que uno, cuando está enseñando la tabla normal, lo que busca es encontrar áreas bajo la curva, ¿sí o no? Miren, el área entre 1.3 y 2.3, el área menor que es 0.83, o sea, nosotros ya sabemos que eso es lo que tiene la curva, pero les decía que en la práctica, en la realidad, uno trabaja casi que al revés. Es decir, si nosotros tenemos esta área que representa un porcentaje de la muestra, sí, o sea, nosotros ya vamos a querer encontrar el valor de X, o sea, por decir algo. Si estuviésemos hablando de la variable peso, entonces aquí diríamos, ¿cuál es el peso? O sea, ¿cuál es este valor de esta X que hace que esta área que hay aquí hacia atrás sea, por decir algo, el punto 7967, ¿verdad? O sea que esa es una forma muy útil de nosotros encontrar, ya les había mencionado en clases anteriores, percentiles, porque miren que ese es el concepto de percentil que nosotros trabajamos en la parte descriptiva. ¿Qué era un percentil? El percentil simplemente divide la información en dos. Miren ustedes, acá lo tenemos. Un porcentaje está por debajo de ese valor y el restante por encima. Entonces miren que aquí estamos diciendo que en términos de Z, por ejemplo, 0.83 es ese percentil. Es el valor del percentil. ¿Cuál? Digamos que el 80. ¿Por qué? Porque me está dividiendo. Perdón que me fue me está dividiendo esto en dos. Acá tenemos 79.67% por debajo y el restante 20% por encima. Entonces este Z se convierte en un percentil. Pero nosotros siempre estamos hablando en términos de la variable original. O sea, si esto es el peso, entonces, ¿cómo convierto yo esta Z a peso? Sí, a peso en kilos, porque a mí me interesa decir, voy a decir cualquier valor que enseguida lo vamos a ver cómo lo encontramos. Entonces, por decir,
Esto es 62 kilos acá. O sea, yo hago la conversión y me da 62 kilos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el peso por debajo del cual está el 79.67% de la muestra de la población es 62 kilos. Entonces, como les decía yo a ustedes, por ejemplo, como lo vamos a ver la semana próxima en ese ejemplo, nosotros vamos a utilizar la normal, es básicamente para eso. Entonces, miren la aplicación y lo vamos a hacer con datos reales de una prueba que se hizo, pues obviamente nosotros no vamos a difundir nombres, ni la prueba, ni nada, solamente el ejemplo. Como les decía, vamos a seleccionar un empleado. Entonces tenemos una vacante abierta, ¿sí o no? Resulta de que nosotros vamos a decir que vamos a entrevistar al 30% de los mejores candidatos con una buena calificación en la prueba. Entonces, yo no puedo decir que la prueba, voy a sacar el 30% de las personas. No, yo quiero sacar es el 30% de las mejores personas. Entonces, voy a calificar la prueba y con base en esos resultados yo voy a calcular cuál es esa calificación de esas personas que seguirán para un proceso de entrevista. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por decir algo. Voy a hacer una prueba, la prueba va a quedar calificada entre 0 y 100. Yo hago todo el procedimiento, pondero, etcétera, etcétera, y cada persona va a quedar con una calificación. Yo no puedo decir que el promedio de la prueba es 50 y que la calificación 4.2 es la calificación que todos los que estén por encima de 4.2 siguen en el proceso de entrevista. O sea, yo no puedo decir eso así olímpicamente porque yo los debo comparar a todos. Si todos, por ejemplo, sacan una calificación por debajo de 3 o de 30 o de 40, sí o no, o de 0 a 100 que estamos hablando, entonces yo no puedo decir que todos los que están por encima de 70 siguen el proceso de entrevista, porque tengo que conocer las calificaciones. Si por decir algo, todos sacaron de 60 hacia abajo, entonces no va a pasar nadie a entrevista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es calcular el promedio y la desviación estándar de las calificaciones del grupo y con base en esos resultados de ese grupo, o sea, yo lo estoy comparando es a ellos con ellos mismos, entonces yo ya defino quién es el percentil 70, que es el que pretendo yo. Sí, o sea, entonces ahora sí lo calculo y digo, bueno, ese es el problema que tendría. O sea, ¿cuál es la calificación en ese grupo que hace que por debajo esté el 70% y por encima esté el restante 30%? Entonces, miren que aquí la única información que yo tengo es ¿cuál? La única información que yo tengo es este porcentaje, ¿verdad? Es este porcentaje. Y pues obviamente cuando aplique la prueba voy a tener la calificación promedio y voy a tener la desviación estándar. Entonces, miren ustedes, ¿cómo hacemos eso ahora sí? O sea, ¿cómo voy a calcular un percentil si tengo la probabilidad? Eso es el último problema, pues, que nos falta. Entonces, miren ustedes, acá estamos diciendo, cuando tenemos la probabilidad y queremos encontrar el valor de Z asociado, o sea, es al revés. Nosotros, ¿qué estábamos haciendo hasta hace poco? Teníamos el valor de Z y encontramos la probabilidad. Aquí ya vamos a hacer el mundo de Bayes, al revés, ¿cierto? Tenemos la probabilidad. Entonces, ¿cómo encontramos la Z? Entonces, miren ustedes, nosotros vamos a buscar dentro de la tabla este